arrancamos con Hay Otra Historia. Qué jornada, ¿no? Qué lindo. Hoy estuvimos, no sé cuánto de sensación térmica. Tanta que no importa. Esto de que el verano viene así es preocupante, por cierto. Además de los inconvenientes que genera, hay que cuidarse la salud, tomar mucho líquido, cortes de energía en distintos lugares. Bueno, pasó de todo en la jornada de hoy y mucha actividad en ese marco del presidente de la Nación, de Alberto Fernández. Reuniones, estuvo en actos de asunción, gobernadores. A ver, Lucía, buenas noches. Contame todo lo que hizo hoy el presidente de la Nación. Buenas noches, Rosario. Una agenda muy activa para su primer día en la gestión. Alberto entró a la Casa Rosada a las 9:15 de la mañana. En ese momento se juntó con el presidente de Cuba, que lo estaba esperando, con Díaz-Canel. ¿Sí? Tuvieron un encuentro. Más tarde se fue Ahí a la tenemos asunción. imágenes, lo vamos viendo. Ahí lo estamos viendo, Sí. perfecto. Más tarde se fue a la asunción de Axel Kicillof en La Plata, acompañado por Cristina Kirchner. Sí. Después volvió para tener un almuerzo con la delegación de Estados Unidos. O sea, después de La Plata volvió para Buenos Aires. Claro, tuvo un almuerzo Sí. que se extendió durante más de una hora con la delegación de Estados Unidos, después de algunos cortocircuitos que después te vamos a contar, con algunos que se fueron, ¿no? De la delegación. La delegación que quedó aquí se juntó con Alberto y una reunión que se dio en muy buenos términos, esto hay que decirlo. Después el presidente viajó para Santa Fe a la asunción de Perotti y ahora estaba en Entre Ríos para la asunción de Bordel. Y en que va Santa por Fe su como son segundo 80 mandato. grados en Santa Fe. Qué Mucho lindo calor. día para todo esto. Sí, un día muy agitado que todavía no terminó su jornada oficial. Bueno, sigue trabajando el presidente de la Nación. A ver, Vero, buenas noches primero, estábamos hablando de la asunción de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ante la presencia del presidente y de la vicepresidenta de la Nación, con algunas definiciones muy importantes para la provincia de Buenos Aires en materia de presupuesto y algunos anuncios tendientes a aliviar el bolsillo de los bonaerenses. Exactamente, Rosario, buenas noches. Sí, Buenas habló noches. de la situación de la provincia de Buenos Aires, de la crítica situación de la provincia de Buenos Aires, estableció una radiografía, como él lo llama, un diagnóstico de cómo están las cuentas públicas por un lado, pero también la situación social en el territorio bonaerense. Sí. El anuncio de que no se va a aplicar el aumento de tarifas en el mes de enero, un aumento que iba a impactar y mucho en las boletas de los usuarios, y pidió apoyo y comprensión. Dijo que nunca más vuelvan a decir que la provincia de Buenos Aires es inviable y habló además de la gobernadora María Eugenia Vidal. Dijo que no protegió a los bonaerenses de los efectos que produjeron finalmente las políticas que tomó en materia económica el gobierno nacional. También importante a nivel nacional, conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la línea, obviamente, de frenar la caída. Adelanto, por ahora solo adelante, después todos los detalles con Agustín Datelis. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Sí, tal cual, dio lineamientos muy importantes Martín Guzmán en una conferencia de prensa donde además contestó preguntas sobre la economía que viene, la política económica que él desde el ministerio va a implementar y además presentó a su equipo. Ahora te voy a comentar, presentó a sus secretarios de Finanzas, de Hacienda, de Política Económica, que era también algo que estaban todos esperando a ver quiénes eran. Bueno, ya está el equipo definido en la cancha y empezando a trabajar a partir de hoy. Bueno, una de las premisas que se ha fijado el presidente Alberto Fernández tiene que ver con la justicia. Ese nunca más del que nos habló en el día de ayer en su discurso de Asunción. Nunca más a servicios de inteligencia, a las operaciones judiciales. Ese nunca más que dijo es nunca más. Porque evidentemente todo esto condiciona no solamente al Poder Judicial, sino que condiciona a la democracia. Enseguida tocamos ese tema. Pero en el marco de una causa importante como la investigación en torno a una red de espionaje paraestatal a cargo del juez Ramos Padilla, la declaración larguísima y en varios días del falso abogado D'Alessio, Marcelo D'Alessio, que busca convertirse en arrepentido. Néstor Espósito, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Y una novedad conmocionante de último momento es que el fiscal Juan Pablo Curi, el fiscal federal de Dolores, aceptó como arrepentido a Marcelo D'Alessio. Bien. Después de 15 horas de declaración, 10 horas el lunes, o 4 o 5 horas aproximadamente el martes. Lo que ocurrió concretamente lo vamos a ver en algunas placas que explican la situación y atención porque hay novedades importantes respecto de esto. El lunes D'Alessio declaró durante 10 horas ante el fiscal. Habló básicamente.
Cuando se retiró, la audiencia seguía al día siguiente, el fiscal le entregó un cuestionario, puntos que le interesaba saber. ¿Qué hizo D'Alessio? D'Alessio respondió a ese cuestionario, entregó, según dice su defensa, datos verificables, datos que se pueden comprobar, y reconoció haber cometido algunos delitos. Esta es una condición esencial para la condición del arrepentido. Ahora, cuando se le preguntó si involucró a gente que estaba por encima de su jerarquía en la organización ilegal, las fuentes lo que dicen es que ordenó los ladrillos en la pared. ¿Qué significa ¿Qué quiere decir esto? eso? Bueno, que él dio el rol que ocupaba él adentro de la organización, que es inferior al que le atribuyen, dice él, y dijo quiénes estaban por encima, quiénes eran las estructuras jerárquicas. O sea, quiénes eran sus jefes. Exactamente, acomodó de alguna manera el rol que cada uno había cumplido en esta historia. ¿De qué habló D'Alessio? ¿Qué fue lo que reconoció? Bueno, básicamente reconoció 4 hechos de un total de casi 20 que tiene imputados. D'Alessio habló de la causa de el viejo o el señor Pedro. El viejo o el señor Pedro es la causa que originó toda esta historia, es la denuncia del productor agropecuario Pedro Echeves. Reconoció haber participado en esto, pero atención. ¿Reconoció haber participado en qué? En el intento de extorsión contra Echeves, pero atención con esto, porque desvincula parcialmente al fiscal Carlos Stornelli de este episodio. Sí, de este episodio desvincula. ¿Cómo se entiende eso de parcialmente? Bueno, sabremos después con más detalles, digo, ¿no? ¿Qué quiere decir parcialmente? Sí, claro, por supuesto, por lo que dice es que él entiende que también, tal cual sostiene Stornelli, esa maniobra con Echeves apuntaba a perjudicar al rol de Stornelli en la causa Cuaderno. Ajá. Habló también de la operación Peruano, y esta sí lo complica a Stornelli, porque Peruano es Jorge Cristian Castanón. La expareja de la actual pareja del fiscal. Exactamente, al cual lo habían caminado, lo habían investigado, e incluso en alguna conversación por WhatsApp hablaban de ponerle algo en el auto. Ahora, ¿D'Alessio dice que el fiscal le pidió que hiciera eso? No, D'Alessio habla de esa situación en términos delictivos, reconoce haber cometido cuestiones delictivas en esa situación, y en esa sí lo involucra al fiscal Stornelli. No tenemos los textuales, lo involucra, lo compromete, pero no tenemos la declaración textual que probablemente se conozca con el correr de los días. Bien. Hay una tercera causa, y esta es la central de toda esta historia, que es la causa Enarsa, que es la causa GNL, la causa por importación de gas natural licuado, que es la causa Cuadernos. D'Alessio reconoció haber intervenido en la causa Cuadernos mediante mecanismos ilegales. Es decir, admite que en la causa que fue utilizada como la causa de atracción para quedarse el juez Claudio Bonadío y el fiscal Stornelli con la causa Cuadernos, él estuvo involucrado en una actitud delictiva en el origen de esa causa. Y además aportó un nombre que hasta ahora no había figurado en ninguna de las partes de la investigación. Un nombre que tiene que ver con quien él dice que los agentes de inteligencia con los cuales trabajaba, habla de 2 concretamente. ¿Dar los nombres de los agentes de inteligencia? Sí, habla de Ricardo Bogoliuk y de Pablo Pinamonti. Y él dice, en el marco de la declaración, que ambos reportaban a otra persona que no estaba formalmente vinculada con la AFI, pero dice, ellos decían que trabajaban para esta persona, que es la que no había aparecido hasta ahora, y no me pidas porque no te puedo dar el nombre de esa persona. ¿No? Conformate con las iniciales. ¿Cuáles son? D de Daniel y A de Angelici. Ah, perfecto, o sea, lo dijo así, D'Alessio. Sí, puede ser. Digo la D de Daniel y la A de Angelici. No estoy diciendo que sea Angelici, podría ser Darío Arribillaga, por ejemplo, pero podría ser. Diego Argañarás, no sé lo que podemos seguir buscando. Bueno, Daniel Angelici, entonces, a ver, él le dio una instrucción a Marcelo D'Alessio a través de estos agentes de inteligencia que trabajaban para Angelici, pero ¿por qué trabajaban para Angelici? Vamos a ser muy precisos con lo que declara. Por favor. Lo que dice es que él trabajaba en relación con Ricardo Bogoliuk y con Pablo Pinamonti. Que le respondían a Angelici. Exactamente, que ellos 2 decían que reportaban a Daniel Angelici. Pero estamos hablando del presidente de Boca Juniors, del ex. Sí, del expresidente de Boca Juniors, un hombre muy conocido, caminador de los pasillos de Pero él siempre dijo que operador judicial no era y que él no tenía ninguna relación con servicios de inteligencia. Bueno,
Bueno, ok. Para poner toda la información. Acá seguimos. Vos tenés acá señalado el abogado Ubeira, ¿no? Sí. Esta es la cámara que se dio a hacer, una cámara oculta al doctor Ubeira. Exactamente. La cámara oculta de Ubeira es otro de los episodios en los que reconoció haber participado el falso abogado Marcelo D'Alessio. Recordamos, Ubeira es el abogado de Oscar Tomás, el ex titular de Yacyretá, sí, uno de los imputados en la causa Cuadernos. Sí. La versión indica que Tomás y otros empresarios que fueron de alguna manera invitados a ser arrepentidos, después de arrepentirse pasaban por una escribanía y contaban que habían sido apretados para arrepentirse y a cambio de eso obtener su libertad. Uno de los abogados que en los mentideros de Comodoro Pi se decía que estaba organizando esa confesión ante una escribanía para hacerla valer en el momento del juicio oral y público, sí, era el abogado José Ubeira. Y es allí donde D'Alessio dice, si yo le quería hacer una cámara oculta al abogado pícaro, así lo llama, para que evitar que terminara perjudicándolo al fiscal Carlos Ahora, Estornelli. se especulaba con que iba a dar nombres de exfuncionarios, integrantes del gobierno del presidente Macri, de legisladores, de periodistas. ¿Hay algo de eso o no hubo? Mirá, habló de Mariana Zubik, habló de Paulo Oliveto, habló de Elisa Carrió, habló de Patricia Bullrich, habló de Germán Garabano, habló de mucha gente. Pero lo que quedó consolidado como el acta del arrepentimiento son un puñado de hechos. En los otros no reconoció delito porque en los otros dice que se va a defender. Bien. Él reconoció solamente un puñadito de hechos en los que dice, sí, en estos yo participé. Y para la ley del arrepentido no es necesario que reconozca a todos. Él reconoce los que dice que cometió el delito y sobre eso se arrepiente. Y es sobre esa base lo que negocia y eso es lo que le van a presentar mañana al juez Alejo Ramos Padilla para ver si homologa o no el acuerdo como arrepentido. Bien, ahí te dimos toda la información. Vamos a hablar de esto con la doctora Cristina Camaño. ¿Cómo va, doctora? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se está más cerca de entender, de saber con esta declaración de D'Alessio si es que finalmente se homologa y se convierte en arrepentido. Bueno, aparentemente sí, sería una posibilidad más de investigar, ¿no es así? Igualmente la causa es creo que la causa más importante que ha tenido el país, en donde se muestra claramente lo que dijo ayer, por ejemplo, el presidente como el nunca más, esta promiscuidad entre servicios de inteligencia, para servicios de inteligencia, falsos abogados, la justicia, los medios de comunicación, o sea, ciertos periodistas, no los medios en general, tampoco todos los jueces, no es así, todos los fiscales. Bueno, y eso es lo que tenemos que evitar a partir de ahora, claramente. O sea que esta causa puede servir para esa finalidad porque pone de manifiesto ese entramado del que siempre se sospecha, pero ahora se puede investigar. Exactamente. Todo ese entramado de promiscuidad que es todo ilegal, claramente. Ahora, el presidente ha dicho que interviene la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, ya no tendrá fondos reservados. Intervenir quiere decir transparentar, pero ¿hasta dónde se puede lograr que esos agentes que están formados y yo diría acostumbrados en toda la democracia a hacer este tipo de cuestiones, dejen de hacerlo? Porque a veces incluso pasan a la actividad privada y operan desde esos lugares. Sí, claro. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que cuando el presidente dijo que iba a transparentar el tema de los fondos reservados, que ya lo había intentado hacer la expresidenta y cuando llegó Macri derogó por decreto esa transparencia que se intentaba alcanzar, yo me puse a llorar directamente porque era lo que estábamos esperando. O sea, me parece que eso fue un acto fantástico para demostrar las diferencias entre un gobierno y el otro. Ahora, creo que va a haber una intervención y esa intervención va a tener que asumir, ver cómo trabajó cada uno y a partir de ahí ver lo que se hace y cuáles van a ser los lineamientos, porque me parece que lo que se va a tener que ver es la cabeza de que va a estar en la AFI
teniendo en cuenta los lineamientos que van a venir directamente de presidencia, se va a poder abordar. Lo bueno de esto es que el presidente vio los inconvenientes, tanto en la AFI como en la justicia. Y ahora lo que hay que ver, han sido bastante visibles, ¿no?, en los últimos tiempos. Exactamente, pero está bueno que él lo haya podido resaltar en su primer discurso. Exacto. ¿Podemos escuchar parte del discurso de Alberto Fernández? Utilizó la palabra nunca más para referirse a este tema y dijo, cuando digo nunca más es nunca más. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Clarito, el presidente de la Nación en ese marco. ¿Se podrá dar ese nunca más teniendo en cuenta que la corporación judicial que existe, y esto es innegable, cada vez que uno pretende tener esta finalidad, se agazapa y logra otra cosa? Mira, es difícil. Nadie dice que va a ser fácil lo que tenemos por delante, pero me parece que están dadas las condiciones, sobre todo por la transparencia que le puso el presidente, como para poder avanzar. Yo creo que sí, que vamos a poder avanzar. Hay todo un grupo también de magistrades que están en contra de la corporación judicial, que quieren transparentar, ¿no?, las resoluciones de los jueces, el lenguaje de los magistrados en general, porque si no parece que solamente hablo de jueces y juezas y no de fiscales y fiscalas, ¿no es así? O sea, de magistrados en líneas generales, y que lo que necesitamos es acercarnos a la gente, al pueblo. La gente no nos entiende, no entiende de qué hablamos, no entiende cuando llega a un juzgado, a una fiscalía, cuál es el rol de cada uno. Me parece que eso es lo que tenemos que modificar. Es un poco lo que dijo el presidente ayer en su discurso. Es muy difícil para mí hoy poder decir algo nuevo porque él lo dijo todo. Entonces me parece como que estoy hasta un poco de más, o que estoy repitiendo lo que dijo él, como que fue muy completo en toda la parte de justicia. Y además hay que socavar un poco el poder que tienen ciertos magistrados federales, lo que conocemos como DROPI, que tampoco son todos, pero que también hay que bajarles un poco ese poder. Néstor. Sí, transparentar los fondos reservados de la Agencia de Inteligencia implica tocar intereses. Esto, claro, sin duda. Bien lo decía la doctora Camaño, esto ya ocurrió en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y generó un conflicto tremendo, a tal punto que hay una línea de investigación que sostiene que esa guerra terminó con un fiscal muerto, que hay una línea de investigación que llega a explicar por qué Alberto Nisman está muerto. Ahora pregunto, ¿de qué manera cortar el financiamiento va a garantizar que se van a terminar las operaciones en los tribunales federales y en la justicia federal en general? No se trata de cortar el financiamiento, se trata de transparentar. Es un poco lo mismo que pasó cuando... Claro, que rindan cuentas, ¿no? Que no sean los fondos reservados. No es que porque ahí vos tenés fondos reservados y es muchísima plata, que es la que él quiere además trasladar a la gente que menos tiene, ¿no es así? Pero no se trata de desfinanciar, se trata de buscar cuáles son los objetivos, para qué sirve la AFI. Porque también es cierto. ¿Para qué sirve la AFI? No nos podemos quedar sin una agencia de inteligencia. Tenemos que tener en cuenta, bueno, nosotros tuvimos 2 atentados muy fuertes en este país, entonces necesitamos tener esa inteligencia, sobre todo con el extranjero, y necesitamos. Bueno, ahí falló la inteligencia. Obviamente, porque están en otra, cosa, pero si vos los capacitás para que estén en eso, vos fíjate lo que. Pero a ver, están en otra. ¿Quién responde? ¿No responden al presidente de la Nación? Bueno. Pero en ese momento el presidente de la Nación, evidentemente, o no los escuchó, o estaba en otra. O estaba en otra él también, estaba jugando golf.
Claro, digo porque para entendernos, ¿cierto? Cómo son las Claro. líneas y las órdenes. de esto. Exactamente. Si no, uno piensa que los servicios de inteligencia se manejan solos y van por allí Bueno, haciendo lo que tienen me parece ganas. que no, que hay que hacer algo justamente para que los servicios de inteligencia sirvan al país, que estén atentos a lo que pueda pasar dentro del país. Me parece que esa es la línea, ¿no? Y tener justamente por lo que pasa en el extranjero, tener en cuenta Pero a ver, eso. le pregunto por esto, porque pareciera con un fallo que se ha naturalizado el hecho de que puedan ir servicios de inteligencia a ver un juez, como le pasó al doctor Carsoglio, a sugerirles que le llevan un mensaje del presidente de la Nación, en el caso de Carsoglio, por ejemplo, para detener a Hugo y a Pablo Moyano. Sí. Y entonces después son sobreseídos por la justicia. Entonces de esta manera se naturaliza que está bárbaro. La verdad que los servicios de inteligencia pueden ir a ver a un juez y decirle, ¿sabe que al presidente le interesaría tal cosa? Y le llevan un borrador de lo que tiene que firmar. Pero todo eso es ilegal. Está clarísimo que eso es ilegal. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso Está es lo bien, que pero habló que la ayer misma el- justicia dice que Bueno. está bien. Bueno, por eso. ¿Cómo se pelea? Porque Eso hay que- quiero decir bueno, para cambiarlo. Porque hay que sacarle ese poder a la justicia. Hay que volver al Estado de Derecho. Hay que volver a la Constitución Nacional y al cumplimiento de las leyes. Nos fuimos, estos 4 años nos fuimos de lo que es el Estado de Derecho, directamente. O sea, como que cada uno se manejó como quiso. Y nosotros tenemos que volver al Estado de Derecho, tenemos que volver a la Constitución Nacional, tenemos que transparentar las decisiones judiciales, y tenemos que transparentar también los servicios de inteligencia, claramente. Ahora vamos a pasar a un sistema acusatorio, Ojalá que sí. ¿no? Esa es la idea, Sí, lo que se ya viene. estaba aprobado en el año 2014, tenía que entrar en vigencia el 1 de marzo del 2016 y el presidente Macri lo derogó por decreto. Por lo tanto, no entramos en un sistema acusatorio cuando ya estábamos listos. Estuvimos 2 años capacitándonos para entrar en el 2016 y él lo derogó de un plumazo como tantas otras cosas. Y digo, para que se entienda del otro lado que nos están escuchando, ¿qué harán les fiscales para en este sistema acusatorio? ¿Qué responsabilidad entonces va a tener el fiscal? ¿Qué responsabilidad va a tener un juez? El fiscal se va a dedicar a investigar, el defensor a defender y el juez a resolver. No como ahora, que también hay una promiscuidad por el cual el juez puede investigar, o sea que termina siendo juez y parte, y lo saca al fiscal del medio. Cuando quiere, si el fiscal está investigando y al juez no le interesa, le saca la causa y sigue investigando él, o deja de investigar, cajonea. Bueno, ahora va a ser una responsabilidad de los fiscales avanzar en las investigaciones. Néstor. Sí, básicamente el sistema acusatorio lo que le da es mayor poder a los fiscales. Ahora, ante esta situación se corre el riesgo de correr el poder casi omnímodo que tienen los jueces federales a los fiscales. Es decir, que en lugar de hacer tropelías los jueces, ahora esté abierto el panorama para que lo hagan los fiscales. ¿Cómo se controla? Bueno, porque me parece lo que hablábamos antes, hay que tratar de sacarle. Pero ahí hay un procurador que entiendo que tendrá la responsabilidad también de saber qué hacen los fiscales. Vamos a tener un procurador nuevo que va a tener que bajar una línea muy clara también. Acá todo es vertical, tanto en la justicia como las fuerzas de seguridad, como las fuerzas armadas, como los servicios de inteligencia. Acá tiene mucho que ver la línea que baja la cabeza. Y eso y el que no cumple, hay que sacarlo, claramente. El que no cumple comete una ilegalidad, comete un delito, hay que ver qué Ahora, y se lo... doctora, con esta lógica, Sí. entonces las cosas que han pasado en la justicia federal tienen como responsabilidad última a la Corte Suprema de Justicia. Y también es otra... Yo no creo que este sea el momento para hacer una gran reforma, pero seguramente que en un futuro próximo hay que reformar la Corte en el sentido de que tampoco podemos estar en manos de 5 personas, todo lo que sucede en el país en manos de 5 personas. Doctora Camaño, ha sido muy amable por venir. Muchísimas Muchas gracias. Vero, a ver, vamos a contar cómo fue la asunción de Axel Kicillof, ya gobernador de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, noticias para los bonaerenses, el alivio porque se suspende ese aumento del 25% en tarifas. Exactamente, Rosario, que tiene un efecto práctico, pero también es un gesto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que habló de las tarifas y dijo que tienen que ser razonables. Razonables en cuanto a las ganancias de las empresas, pero también en cuanto a que puedan ser abonadas por los usuarios, por las empresas, por las pequeñas y medianas empresas. En este sentido también señaló que no se ven las inversiones de las compañías en estos últimos 4 años.
Habló también del presupuesto, en realidad de la caja que deja... ¿Dijo que no hay dinero en la provincia? Dijo que no alcanza, claramente. No alcanza la 25.000 millones de pesos es la caja que deja la gestión de María Eugenia Vidal, Sí. pero de acuerdo a lo que informó Kicillof, la necesidad de financiamiento dentro de los 35 próximos días es de 40 millones de pesos, de 40.000 millones de pesos. La situación entonces es muy complicada y esto además hay que sumarle la deuda con los proveedores. Rosario, en este momento se está desarrollando en las cárceles de la provincia una huelga de hambre porque están faltando alimentos. 11.000 presos están en esta situación y esto tiene que ver con el retraso en el pago a los proveedores del Estado. La situación en este aspecto es crítica. Hizo un balance también de la situación social. Dijo que en el 2016 el 17% de los chicos de la provincia de Buenos Aires asistían a comedores. Este porcentaje trepó al 40% en el día de hoy. Bueno, hay que destacar que estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también se acercó el presidente... Vamos a escucharlo, ¿te parece, a Kicillof? Vamos a escucharlo. Desde el primer día, este gobierno se declara en lucha contra el hambre. No vengo a cargar las tintas, saben que después del resultado electoral, el gobierno saliente decretó un aumento para ahora los primeros días de enero, un aumento del 50% de la distribución, que representaría un aumento, dependiendo del caso, cercano o superior al 25% de las tarifas en todos los hogares de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero decir que ese aumento lo vamos a dejar sin efecto. Bueno, decisión del gobernador Kicillof con el objetivo, obviamente, de aliviar los bolsillos de los bonaerenses. La plata no alcanza, la situación es delicada por todos los elementos que te estábamos contando. Vamos a recibir al diputado de Cambiemos, Luis Petri. ¿Cómo va, diputado? Gracias por venir. Buenas noches. A ver, la situación económica es muy difícil. Ahí escuchábamos el tema provincia de Buenos Aires, vamos a escuchar al ministro de Economía Guzmán y estamos en la misma situación. Sin embargo, nos han dicho como balance de gestión el presidente Macri que dejaba las bases para un crecimiento y los gobernadores, en este caso Kicillof, dice ¿de qué crecimiento hablamos si no tenemos plata? Bueno, la situación económica efectivamente es difícil, nosotros lo hemos reconocido que no alcanzamos con los objetivos de reducir la pobreza, tampoco de reducir la inflación. No solamente reducir, se ha aumentado considerablemente. Exactamente. También tengamos en cuenta que recibimos un gobierno con 30% de pobreza. Esto es, no recibimos un gobierno pero la entregan con un en 15, 41. Claro, pero exacto. Vamos a ver, pero 40, independientemente de si es 41 o 40, es inmoral la pobreza del 30, también es inmoral la pobreza del 40. Digo, es inmoral que haya pobreza en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Digo, esto, y en esto necesariamente... Pero entonces el gobierno, fracasó porque el presidente nos pidió, Macri, evaluarlo por la pobreza. Yo lo que creo, nosotros hemos reconocido que estos objetivos no los cumplimos y lo hemos reconocido. Ahora, es cierto que así como no cumplimos estos objetivos de reducir la pobreza y la inflación, que eran prioritarios para nuestra gestión, y creo que pero esto no también... solamente, digo para ser claro con el lenguaje, diputado, sí. Porque si no decimos, no es que no se cumplió el objetivo de reducir, es que se aumentó considerablemente. Bueno, claro, exactamente. Si uno dice, no cumplimos reducir, parece que todo quedó igual. Rosario, pero tengamos en cuenta una cosa, porque, a ver, medias verdades terminan siendo una mentira. Así como recibimos una pobreza del 30%, en el comienzo de la gestión y fundamentalmente en el año 2017, y esto por estadísticas creíbles y confiables a partir de la normalización del INDEC, la pobreza llegó al 25%. Después, claro está, se agravó la situación económica, vino devaluación y tuvimos otra recaída este año y esa devaluación produjo, claro está, una pérdida del poder adquisitivo y un incremento de la pobreza. Así como se incrementó la pobreza en términos nominales, medida por el poder adquisitivo de la gente, también es necesario decir que, por ejemplo, llegaron muchas más obras y, por ejemplo, muchísimas personas accedieron a cloacas y muchísimas personas accedieron a agua potable. Pero más no comían todos los días. No, a ver, bueno, se incrementó la pobreza y yo te lo concedo eso. Y yo te lo concedo y fundamentalmente en el último tiempo. En la Argentina, bueno, diputado. está bien, pero teníamos hambre también en el 2015, Rosario. Digo, no recibimos un país con 5% de pobreza, recibimos un país con 30% de pobreza y lo más grave está bien, pero es que el presidente Macri dijo que tenía la solución para eso. Pero bueno, lógico. A ver, solucionamos otros problemas, llegamos a solucionar otros problemas. Por ejemplo,
A ver, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Creo que es un punto altísimo del gobierno que se fue de Mauricio Macri. ¿Cuántos narcotraficantes presos tenemos? Pero, a ver, las incautaciones narcotraficantes, fueron, las incautaciones no chicos fueron que venden récord. droga. Hubieron más de 80.000 personas detenidas por Es causas incomprobable ese número, de diputado, y usted lo bueno, sabe. Bueno, lo dice. ¿Dónde lo están dice, los 80.000? digo, ¿No tenemos bajaron, en cárceles para 80.000? Ese Rosario, número no se puede dato, comprobar. Pero hay un dato, Rosario, que es incontrastable. Primero que nosotros tuvimos un apagón estadístico. Esto es un dato de la realidad. Entre 2008 y 2015 hubo un apagón estadístico y no se publicaron más estadísticas delictuales. Nosotros no solamente restablecimos las estadísticas delictuales, sino que además tuvimos la máxima calificación que otorga Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas contra la lucha contra el crimen organizado. Y hay una cifra que no se puede ocultar, y es la cifra de los homicidios. ¿Por qué? Porque vos podés manipular cualquier tipo de dato estábamos en el estadístico. narcotráfico. No, pero tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y la violencia y la inseguridad. Y vos pasaste de un casi 7%, 6,8% de homicidios, a un 5,2%. Y esto tiene que ver con las políticas activas. Y las incautaciones hablan otro tanto de el récord que se produjo, y esto tiene que ver no con incautaciones fortuitas, tiene que ver con inteligencia que fue aplicada en la lucha contra el narcotráfico, tiene que ver con el programa Argentina contra el narcotráfico y el involucramiento de las 24 provincias argentinas, provincias gobernadas por Cambiemos y provincias gobernadas por el justicialismo, pero tomadas como una verdadera política de Estado. Y estas son las cosas que me parece que, por ejemplo, ayer en el discurso del presidente Alberto Fernández, sí, que yo reconozco que uno de los puntos más positivos fue el hecho de intentar unir a los argentinos y salvar la grieta y saldar la grieta, unirlos en las diferencias, digo, no para que todos pensemos lo mismo, sino para que no exista esa división, esa divisoria de aguas tan fuerte. Ahora, para unir a los argentinos no solamente es necesario e imprescindible tolerar al que piensa diferente, sino que también partir de diagnósticos comunes. No todo lo que hizo Cambiemos estuvo mal en estos 4 años. Hay cosas que hicimos bien. A ver, la recuperación de la soberanía energética estuvo bien, la inserción de Argentina en el mundo estuvo bien, digo, la transparencia en el manejo de la obra pública estuvo bien, el fortalecimiento institucional estuvo bien. Por ejemplo, otro punto muy alto. Fortalecimiento institucional, cuando dice alto, eso, nombrar jueces por decreto no es fortalecimiento institucional. Pero no terminamos nombrando ningún juez por decreto. No terminamos nombrando. Se tuvieron que decir. No, pero no terminamos nombrando ningún juez. Retrocedimos en la decisión. El informe de la ONU sobre la justicia no habla de fortalecimiento institucional. Bueno, pero fíjate, nosotros, por ejemplo, ¿cuántos jueces nombramos? Se nos 300. Cayó algo, mire, digo esto y problema. se cae todo ¿Cuántos acá, jueces es nombramos? impresionante. Digo, nosotros hemos estado 4 años y en 36 años de democracia, gobiernos no pero el peronistas. informe de la ONU es sobre el gobierno de Mauricio Macri, Bueno, pero, a ver, no son pero los 32 años de democracia. Nosotros no hemos tenido el poder para nombrar jueces a nuestro antojo. De hecho, no hemos tenido mayoría. No, pero no habla de nombramiento, habla de cómo en todo caso se presionó a los jueces. ¿En qué caso? El presidente Macri dijo en una entrevista televisiva ante la primera liberación de los dueños del C5N, no es lo que habíamos acordado. No, yo no, y después lo volvieron a... ¿No? No lo tengo presente, no. ¿Acordado de qué? Cosa que no tengan presente eso que fue al aire. No, pero nada que... Si hay algo que garantizamos nosotros, fue la independencia del Poder Judicial. Nosotros, es más, criticábamos, yo lo he hecho. ¿El informe de la ONU le durante parece el gobierno, que durante el gobierno hemos criticado esta justicia contracíclica que tiene la República Argentina, que se anima a juzgar a aquellos que se están yendo del poder, pero en el momento que están en el poder, o no lo juzgan o retardan injustificadamente las causas. Esto no está bien. Nosotros necesitamos una justicia independiente, Rosario. No, de eso no hay ninguna duda. Exactamente. No hay ninguna duda. Ahora, cuando pero vos no es analizás, lo que hizo el gobierno del presidente pero vos cuando Macri. analizás, por ejemplo, se carga contra Stornelli, se carga contra Bonadío, se carga contra Ercolini. Bonadío y Stornelli fueron nombrados por el menemismo. Ercolini fue nombrado por Néstor Kirchner. Sí, pero no se carga por cómo fueron nombrados, sino cómo actúan como jueces. Nosotros no hemos tenido la capacidad de incidir e influir con el respecto de la justicia. Insisto, no es lo que dice el informe de la ONU. Nunca tuvimos mayoría en las cámaras, nunca tuvimos mayoría en el Consejo de la Magistratura, no tenemos capacidad, aunque hubiésemos querido... El doctor Carsovio recibió a 2 integrantes del Servicio de Inteligencia para llevarle un mensaje del presidente, incluso un borrador para que decida la detención de Hugo y Pablo Moyano. ¿Le parece que eso no es intervenir? Eso no me consta. Eso fue admitido por los titulares de la AFI en la Comisión Bicameral en el Congreso. Eso es imposible que haya, ¿Cómo no? imposible que haya ocurrido. Diputado,
Hay un fallo de la semana pasada del juez Ariel Lijo donde dice expresamente que los dos agentes de inteligencia y los titulares... Espere, déjeme que digo. Sí. Los dos reconocieron, los dos agentes de inteligencia, al declarar en la causa, y los titulares de la AFI, al declarar en la bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia, que la reunión existió. Cambian el término de la reunión, dice que ellos fueron a preguntarle si iban a poner preso a Moyano para prevenir eventuales disturbios en las calles, desconociendo que las causas son reservadas para las partes y que la AFI no era parte de esta causa. Están reconociendo un delito. Yo desconozco, pero a ver, esto deberá ser demostrado, esta grave denuncia que ustedes dicen, deberá ser demostrado y la justicia debería investigar. Lo dijo el juez Carzulio, diputado, usted lo escuchó en conferencia de prensa del juez. Investigar, la justicia deberá investigar, deberá tomar todos los recaudos probatorios y a partir de allí deberá demostrarse esta circunstancia. A mí no me consta, digo, y es una denuncia muy grave la que ustedes están formulando, la que ustedes están Le hizo el juez Carzulio. De todas maneras deberá comprobarse, digo, me parece que estamos en un estado de derecho y estas cuestiones tienen que llegar a tener una resolución. Diputado, no estamos haciendo una denuncia, estamos contando un fallo judicial, no es una denuncia. Pero por supuesto, pero a ver, no hay un fallo condenatorio. Digo, ¿de qué fallo? No, por el contrario. No, al contrario, fueron absueltos. ¿De qué estamos hablando? Exculpatorio. ¿Pero de qué estamos hablando? Es un fallo que dice que la posibilidad de que dos agentes de la AFI vayan a ver a un juez para interesarse sobre la suerte de un detenido está bien. Eso estamos diciendo. El fallo no puede decir eso, no puede. Dice eso. Bueno, habrá que revocar el fallo, claramente. Digo, si hay un fallo que dice eso, habrá que revocar el fallo. Claro. Creo yo, digo. Y claro, porque si no estamos naturalizando esa situación, es una barbaridad. Por supuesto, bueno, están las instancias de apelación, me parece. Sí, creo que ya está apelado, obviamente. Sí, Lucía. Luis, vos integrás el grupo de diputados que responden a Cornejo, más cercanos a Cornejo. Un Cornejo que lo escuchamos últimamente durísimo respecto a Mauricio Macri, que habló casi sin eufemismos de jubilar a Macri, pero uno te escucha a vos hablar sobre la gestión de Cambiemos y sos bastante menos crítico de lo que se escucha a Cornejo. ¿Vos coincidís con Cornejo en que ya es tiempo de poner en duda la conducción de Macri, que hay que renovar los liderazgos de Cambiemos, o no estás de acuerdo? A ver, Alfredo, y esto lo hizo todo el radicalismo en su momento, hizo determinadas recomendaciones, por ejemplo con el tema tarifas. Ustedes recordarán que Alfredo incluso propuso un sistema gradual de pago de las tarifas teniendo en cuenta cómo impactaban en los sectores medios. Digo, dentro de la coalición de Cambiemos, no solamente Alfredo Cornejo, sino también Lilita Carrió, digo, era una coalición y es una coalición heterogénea que tiene puntos de vista y matices respecto de cómo se debía conducir el gobierno y claro está, habían puntos de encuentro, muchos puntos de encuentro, pero también algunas disidencias que se plantearon en su oportunidad. Sí. Y Alfredo las pudo plantear siendo gobierno, particularmente en el tema tarifas quedó claramente determinado. Ahora, respecto de, a ver, hasta el 10 de diciembre está claro que el que gobernó la República Argentina y con el que todos nos encolumnamos es el presidente, o fue el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Concluido ese proceso, claro está, nosotros creemos que se horizontaliza el proceso de toma de decisiones, digo, donde claro está, Mauricio Macri tiene un liderazgo ¿el radicalismo importantísimo. puede volver a ser radicalismo? No, pero me parece que los líderes de los partidos, los partidos recuperan sus liderazgos y en donde uno de los líderes, sin lugar a dudas, va a ser el expresidente de la Nación, pero también vuelven a redimensionarse. ¿Por qué está tan seguro que tiene que ser el presidente y no Horacio Rodríguez Larreta o Vidal, claro, puede ser, digo. Pero vuelven a redimensionarse los partidos que estaban encolumnados detrás del presidente. ¿Qué radicalismo vamos a ver? ¿El de Ricardo Alfonsín o el de Cornejo? Ustedes van a ver un Juntos por el Cambio, un Cambiemos, con una oposición constructiva que no va a poner palos en la rueda, que va a estar abierto al diálogo, que nos lleve a los acuerdos y a los consensos, y en donde seguramente, vamos a tener diferencias, probablemente podamos llegar a tener diferencias, por ejemplo, ahora en los próximos días, en los términos de la emergencia económica o lo que suponga esa emergencia económica. Nosotros ya lo hemos dicho, yo ya lo he dicho, la verdad que delegar facultades del Congreso de la Nación no es saludable ni es bueno. Y las emergencias, que por lo general tienen que ser por carácter transitorio, en la República Argentina tienden a consolidarse y a perpetuarse. Y vos lo viste en el 2013 se sancionó una ley de emergencia. Nosotros pensemos que en el 2001-2002 se gobernó la Argentina en una de las peores crisis que tuvo sin ley de emergencia. En el 2013 se consagró una ley de emergencia y esa ley de emergencia duró 14 años
en el país. Digo, en donde durante 14 años el Congreso delegó facultades que le son propias y esto no hace bien a la salud institucional ni republicana del país. Diputado Petri, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A ver, vamos a compartir esta información en la Jura de Ministros de Gildo Infram. Gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Infram, y de vicegobernador de la provincia de Formosa, el doctor Eber Wilson Solís, iniciando a partir de la fecha un nuevo periodo constitucional 2019-2023, en virtud de haber sido electo para desempeñar dichos cargos en los comicios celebrados en la provincia el día 16 de junio del corriente año, habiendo ambos prestado previamente el juramento de ley ante la honorable legislatura provincial y en consecuencia de haber asumido sus respectivos cargos, firman para constancia la presente acta ante mí que doy fe. Tras la lectura, a cargo del escribano mayor de gobierno, firma el acta correspondiente el gobernador de la provincia, doctor Gildo Infram. Se invita a hacer lo mismo al señor vicegobernador de la provincia, doctor Eber Wilson Solís, y el señor escribano mayor de gobierno, Héctor Andrés Gallardo. Seguidamente se procederá a la lectura del decreto número 1 que textualmente expresa: visto la necesidad de designar a los funcionarios de los niveles de conducción superior del gobierno de la provincia y considerando que el doctor Antonio Ferreira ha sido propuesto para desempeñar la jefatura del gabinete provincial en solvencia para dicha responsabilidad. Ir con lo que te habíamos comentado, ¿no? Martín Guzmán, ministro de Economía, conferencia de prensa, un plan para frenar la caída, Agustín. Sí, tal cual, frenar una caída que venimos mostrando, los indicadores son elocuentes y lo muestran, no para de caer en Argentina. Hoy salió un dato nuevamente de capacidad instalada en la industria que sigue cayendo también, da cuenta de que sigue cayendo. El dato es de un 62%, el mismo mes del año anterior era algo más del 64%, es decir que sigue cayendo. Y cuando vos tomás, mira, ahí tenemos una plaquita con eso, y si vos tomás algunos sectores en particular, hay niveles de utilización de la capacidad muy bajo. Por ejemplo, automotriz opera al 43, menos de la mitad. Metal mecánica también menos de la mitad, al 47, productos químicos al 51. O sea, hay sectores que están operando realmente a niveles de capacidad muy baja. ¿Por qué? Porque no hay demanda. ¿Qué es lo que sostuvo hoy Martín Guzmán en su primer conferencia de prensa como ministro de Economía? Que va a apuntar justamente a esto, a revertir esta tendencia, a frenar la caída. ¿Cómo? Transfiriendo recursos a los sectores de menores ingresos para estimular el consumo, entre otras políticas que también van a apuntar a dinamizar todo lo que tiene que ver con el aparato productivo. Después, ¿sobre qué puso énfasis Martín Guzmán? La deuda, claramente. ¿Te acordás que acá ¿Admite el Fondo Monetario Internacional que fracasó en el gobierno anterior? Mirá, dijo Martín Guzmán que él tuvo muchas reuniones con el Fondo Monetario y que el Fondo Monetario comparte la postura que él viene marcando en términos de este fracaso que tuvo el organismo con el gobierno anterior. Todavía no ha salido a hablar de este fracaso públicamente el Fondo Monetario, pero sí dijo... En el argot del fondo, en lugar de fracaso, ¿qué palabra sería la que hay que utilizar? En el argot del fondo. ¿Cuál sería la palabra? No, viste que yo que sé, reperfilamiento para hablar de la deuda. Usan palabras raras, digo, a ver, estamos en default y usan reperfilamiento, van generando un lenguaje propio. Van a inventar una para decirte, pero nosotros decimos de acá que es fracaso. Sí, la realidad es que Martín Guzmán dijo, miren, hace rato ya que vengo hablando con el Fondo Monetario está al tanto de esta situación de la Argentina y dio a entender que está dada la situación para avanzar en una negociación. Lo mismo con acreedores privados, donde ahí, ya lo explicamos acá, en otro momento vamos a profundizar, la situación es más compleja y urgente. Urgente. Una economía realmente muy deteriorada es la que recibe el presidente Alberto Fernández. Fernanda Gallegos, ¿cómo va? Buenas noches.
Difícil la tarea, pero con un fondo que admite, sí, hay pobreza, pero ellos igual quieren algunas reformas, pero ya se dijo desde el gobierno, sin ajuste. No, sin dudas. Creo que el desafío, y un poco también lo marcaba Martín Guzmán en la conferencia donde dio a conocer algunos lineamientos generales, ¿no? Tengamos en consideración que acaba de aterrizar justamente en este contexto del que hablábamos. Bueno, justamente esto, ¿no? Que lo que decías, ha fracasado el programa que impulsó el Fondo Monetario. Y que habrá un programa que lo elabora el gobierno de Alberto Fernández ahora. Desde antes, en ese contexto recibe Alberto Fernández la economía, no solamente la economía, yo creo que hay que empezar a desagregar, porque el Frente Social es claramente lo más dramático que hoy nos toca vivir, y en esto Alberto ha sido muy enfático y muy claro, y hoy Martín Guzmán lo ratifica, ha dicho claramente, ¿no? El énfasis está puesto en atender, en proteger, en custodiar desde el Estado a los sectores más vulnerables. Habló de los jubilados, habló de quienes reciben asignaciones, habló de los salarios más postergados, y esto es, como decía Agustín, el primer y fundamental impulso de la demanda que va a permitir que esta profunda descomposición económica y social a la que venimos asistiendo, bueno, encuentre un freno a partir del cual empezar a pensar en una reactivación, y para eso efectivamente es necesario resolver el problema de la deuda. ¿Cómo? Bueno, resolverlo en el marco de un programa de política económica que no tiene nada que ver con aquel otro que fracasó, y esto, creo, te decía, es parte del desafío, digamos, de ese diálogo constructivo que dijo el ministro de Economía que hay que tener con los acreedores, incluido el Fondo Monetario, porque si están reconociendo, y no pueden menos que reconocerlo, porque los números son elocuentes y cualquiera, y ellos también vienen a la Argentina, han venido mucho en esas misiones, pueden observar claramente y no pueden hacerse los distraídos frente al drama que han colaborado en construir y del que son corresponsables. Entonces, bueno, tendrán que aceptar que el gobierno que acaba de asumir, que es la expresión de la voluntad popular de los argentinos y de las argentinas expresada en las urnas, sabe cómo hacer las cosas para que la economía frene su caída y retome un sendero de crecimiento para poder pagar. Hacia el desarrollo. Está claro, eso es lo que ha dicho también el presidente de la Nación. A ver, Javier Noguera es intendente de Tafí Viejo, en Tucumán, pero además presidente de la FAM, la Federación Argentina de Municipios. Y los municipios son los primeros que reciben los datos profundos de la realidad, y tenemos una Argentina con hambre, y hay un plan y una prioridad para el gobierno de Alberto Fernández en esto. Así es. Durante 4 años hemos visto los intendentes cómo día a día se ha ido agravando la situación social. Lo más contundente es el tema del hambre, sin ningún lugar a duda, forma parte de nuestra agenda diaria de demanda de parte de nuestros vecinos. Parece mentira decirlo, pero esa es la realidad. Como también forma parte de la agenda de demanda diaria nuestra, la vivienda indigna, la vivienda miserable, que desde el punto de vista político tenemos que enfocarnos y resolver rápidamente. Es decir, yo creo que son dos tópicos que son centrales hoy para luchar y pelearle de manera fuerte a la pobreza. Creo que durante los 12 años pasado del peronismo hemos logrado hacer una inversión muy importante en materia de salud, en materia de educación, de universalizar esos dos servicios, pero no ha sido suficiente para profundizar la lucha en contra de la pobreza. Y en ese sentido, la agenda municipalista expresa la demanda real de nuestros vecinos, y en consecuencia somos los primeros nosotros quienes tenemos que ir resolviendo estos problemas. Para que también nos entienda quien está del otro lado, desde la FAN, ¿qué se hace concretamente, digamos? La FAN es una entidad gremial creada por ley al comienzo de los 90, que lo que hace es articular a los intendentes de todo el país, es decir, forman parte tanto... ¿Y se puede desde allí ayudar concretamente a esta problemática que es muy, muy compleja? Claro que sí, asistir de manera técnica, comunicar, poner en contacto a los intendentes con el gobierno nacional. La FAN tiene muchas herramientas para ayudar en ese sentido, es una entidad gremial técnicamente. Claudio Boada es director de Unión de Usuarios y Consumidores, ¿no? Recién escuchábamos a Axel Kicillof, ya gobernador de la provincia de Buenos Aires, decir que queda sin efecto el aumento de tarifas para enero del 25%. Es decir, se sigue buscando cómo aliviar los bolsillos. Sí, totalmente. Acá coincido con lo que decía recién Javier.
el tema de la vivienda, que por ahí en las grandes conglomerados se manifiesta en el precio de los alquileres, que abarca más de la mitad de los ingresos, el tema, el valor de los alimentos, y otro tema que es muy acuciante y nosotros planteamos es el tema de las tarifas. Creo que Kicillof dijo algo que da la clave, dice: cuando un jubilado no puede pagar una tarifa, más que una tarifa es un saqueo. Bueno, ahí pone en su lugar lo que es la tarifa, que es un derecho humano básico, igual que la alimentación, igual que la vivienda digna, son derechos humanos básicos. Y plantea también, dice, la razonabilidad, pero no visto solamente desde la visión económica, que era el planteo del macrismo, sino la razonabilidad también desde el bolsillo del usuario, desde que las tarifas razonables, cuando exceden tus posibilidades de pago, una tarifa deja de ser razonable, y hay que buscar otra fórmula para tener en cuenta una ganancia razonable, digamos, por parte de las empresas. En ese sentido, creo que el Estado tiene que recuperar estas acciones. Bueno, Alberto habló de la desdolarización de la tarifa, que para nosotros es clave. También Alberto habló de que las tarifas nunca más aumenten más allá del promedio de aumento de salarios. Y claro, porque no hay manera de pagarla. Esto es lo que ha pasado. A ver, Verónica. Sí, pensaba en los municipios afectados, digo, porque desde la FAM seguramente han tomado nota de la caída del consumo y también mucha gente que dejó de pagar las tasas municipales. Digo, esto se ve en la provincia de Buenos Aires, supongo que en el interior del país también, lo que lleva al desfinanciamiento de los municipios. Sí, claro. Esta situación es así. No solamente en lo que se refiere a las tasas municipales, que es lo primero que deja de pagar el vecino, porque sabe que tiene esa proximidad, que se puede permitir el no pago de ese tributo, sino fundamentalmente estos 4 años nosotros nos han esquilmado prácticamente, nos han sacado todos los recursos. El Fondo Federal de la Soja, que distribuía de manera federal y diaria, con el mismo sistema de coparticipación federal, ha diezmado a los municipios de financiamiento para obra pública. Estamos todos llegando a un fin de año realmente muy dramático, especialmente los municipios del interior. Lucía. A ver, Fernanda, Alberto va a mandar el lunes la emergencia económica, va a entrar por diputados, ya lo dijo, esto va a ser clave para poder reasignar partidas. Escuchamos hace un rato al diputado de Cambiemos, Luis Petri, atajarse con que ellos no van a aprobar esto. El Frente de Todos tiene otras formas de conseguir los votos, pero me pregunto qué pasa si no pueden aprobar esta emergencia, cuánta libertad, cuánto margen va a tener Alberto para empezar a solucionar la crisis económica en los próximos meses. No, bueno, lo primero que hay que decir es que naturalmente estamos trabajando y creemos que vamos a conseguir, no porque sea solamente la voluntad de un gobierno que expresa hoy más que nunca, acaba de asumir la voluntad de la enorme mayoría de los argentinos, sino porque creemos que la mayoría de las fuerzas, incluso las que no forman parte de nuestro frente, entienden que en la gravísima situación en la que este gobierno, que acaba de asumir, recibe a la economía, claramente necesita las herramientas para poder gobernar y por sobre todas las cosas para poder tomar las decisiones que necesitan, los tiempos que necesita para poder dar respuestas urgentes a demandas que son impostergables hoy por hoy para la ciudadanía y que vos bien lo sabés, ustedes lo saben, nosotros hemos reclamado a lo largo de estos 4 años de macrismo el debate parlamentario de un montón de decisiones que se tomaron de manera unilateral, sin ir más lejos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Macri firmó con Lagarde y que nos depositó en este abismo en el que hoy estamos viendo cómo salimos. Y la verdad es que no ha sido justamente Cambiemos la fuerza política que se caracterizó por abonar los debates parlamentarios y evitar la toma de decisiones del Ejecutivo que no pasen por el Parlamento. Por el contrario, Macri ha sido un presidente que gobernó esencialmente por decreto. No es lo que está proponiendo Alberto Fernández, claro. Está proponiendo enviar una ley al Congreso que se discuta y que la mayoría de las fuerzas parlamentarias que estamos allí representadas, representando a su vez al pueblo argentino, tomemos una decisión en pos de contribuir con la capacidad del Poder Ejecutivo de poder resolver de nuevo, de manera urgente, necesidades que son apremiantes para la enorme mayoría de argentinos y argentinas. Agustín.
Sí, le pregunto desde la representación de los consumidores, un Sí. tema que a los consumidores les afecta y mucho es la inflación. Se habla de un acuerdo económico y social con todos los 4% sectores. de inflación en noviembre, 4%, alrededor. en torno se espera alrededor de eso, es un registro muy alto. Sí. Y se está hablando de volver a traer un programa que este gobierno descuidó absolutamente, que es el programa de precios cuidados, incluso Sí. ampliarlo desde el punto de vista de los consumidores. ¿Cómo ven el acuerdo económico y social y cómo ven la implementación otra vez de un programa tipo precios cuidados? Sí, el programa de precios cuidados fue excelente en su momento al fijar precios de referencia, eran acuerdo con empresas. Esto se deslució, se desquebrajó en todo este tiempo y generó esta distorsión de precios y está elevado. También simultáneamente con precios cuidados teníamos la red Comprar, que era llevar para que no migraran todos los consumos a las grandes super hiper, llevar a los pequeños la economía regional, la economía social y el conjunto de almacenes y negocios barriales, tener también sus combos de productos. Este fue un trabajo de hormiga porque es la combinación de un montón de actores, pero me parece que es importante y creo que bueno, esta serie de programas que fortalecía el consumo interno, precios cuidados, red Comprar, ahora 12, siempre volcándolo hacia el consumo de producción nacional, no volcándolo hacia productos importados, me parece que es un círculo virtuoso que tenemos que recuperar, ¿no? Mayor poder de compra en industria y producción nacional, que a la vez pague sueldos dignos que permita motorizar en definitiva, la de eso economía. se trata, ¿no? Eso nosotros lo vemos como algo muy positivo, necesario y una de las propuestas que ya lo manifestaron tanto Alberto como los que lo rodean en la parte económica y que nos parece Culfas y todos ellos, nos parece muy importante. A ver, tengo 2 minutos de programa nada más, pero quería, ya que estamos tocando, Fernanda, el Consejo Económico Social, que va a ser un proyecto que va al Congreso, también se debatirá allí. Yo sé que algunos, el presidente quisiera que eso lo encabece Roberto Labaña, ese consejo, pero a ver si podemos comprender, porque todos los sectores que van a participar de ese consejo, una vez que sea ley, tendrán que ceder algo. Quizás los únicos que no pueden poner en esa mesa sean los trabajadores, que vienen muy golpeados. Sí, los trabajadores activos y pasivos, sí, claro. formales e informales. Muy golpeados. Siempre, sobre todo los que menos pueden, son los que están más abajo, los que han sido más postergados. Y esta es la lógica. Un minuto, sí, A ver, ya sé. con la lógica de entender que los más postergados son los que no tienen ya posibilidades de que les De nada pidamos más, esfuerzo. claro. Los que están en una posición más privilegiada son los que solidariamente más tienen que contribuir en este momento difícil de la Argentina para que entre todos podamos pueda mancomunar lograr. esfuerzos para salir adelante. A ver, entender así, solidaridad fue un término que usó el presidente ayer en su discurso, ¿no? Sí, y la verdad que muy esperanzador, no solamente por el término solidaridad o por lo que representa, sino en general, ¿no? Todo el discurso creo que viene a refrescar, es aire fresco que corre a partir de ayer en la Argentina y enhorabuena que así sea, porque de verdad el triunfo de Alberto cristaliza la esperanza y la expectativa que tenemos millones de argentinos, que sabemos que se puede hacer un país más justo, más libre, más soberano, y en esa dirección vamos.